Damos la bienvenida un día más en Radio Solidaria y Solidaria Televisión, en la tertulia de amigos. Hoy contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Bueno, estamos viviendo tiempos especiales. Todos son especiales, pero en este momento nos ha tocado vivir unos tiempos muy especiales, en los cuales vamos viendo que se van cumpliendo muchas de las profecías que están escritas en la palabra de Dios, lo cual nos prepara para el tiempo final, ¿no? De alguna manera, porque estamos viendo cómo se van cumpliendo muchas de las escrituras, ¿no? Es tiempo profético en el que estamos, ¿no? O son todos circunstancias. Los tiempos desde la caída de Adán, pues empezó la profecía. La primera profecía de aviso es el día que comiereis moriréis. O sea que eso fue una profecía y una sentencia a la vez, ¿no? Un aviso. Luego a la serpiente. Aviso, si comiereis moriréis. Luego otra profecía inmediatamente, pues que el deseo de la mujer será para su marido, por haber pervertido a su marido, y parirá, y que parirá con muchos dolores, cuando el plan no era ese. En el paraíso habría tenido partos sin dolor perfectamente, como será en el milenio de Cristo, ¿no? Y después, otra profecía es que el pie aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces, ¿quién es la Iglesia la que aplasta la cabeza? Es Cristo Jesús el que aplasta la cabeza de la serpiente y utiliza la Iglesia para eso, para hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Y que la serpiente se arrastrará por el polvo. Debería de tener patas esa serpiente, sí. Debería ser como un lagarto inmenso. Bueno, más que es un dragón. Un dragón serpiente, ¿no? No se sabe si el dragón que está en el lago Ness pues es muy largo, parece también una especie de serpiente. Y lo que sí está claro es que cuando en Job dedica 2 capítulos nada menos al gran dragón, especificando cómo casi tiene una coraza inexpugnable, ¿no? Y que simboliza a Satanás. Sí, el Leviatán. El Leviatán, exacto. Yo estoy convencido, no que tenga la revelación bíblica, literal, de que fue Leviatán quien se tragó a Jonás. Pero estoy convencido que es lo más propio, ¿no? Que fuera Leviatán, porque ante esa rebeldía, todos los rebeldes son entregados al dragón, son entregados al maligno, ¿no? Y quizá para ser quebrantados y que después pidan socorro y perdón, como hizo Jonás en el vientre de la bestia, ¿no? Porque desde luego no fue una ballena, esa ballena ridícula que hay ahí en Jope, de hierro, hace el mayor ridículo, no. Los judíos se ríen de los gentiles cuando ven esas cosas, ¿no? Sí. Y lo que sí estamos viendo, cumplimientos proféticos. Bueno, desde entonces la profecía ha llenado la Biblia constantemente y son miles de profecías que se cumplen, se repiten y algunas que están por cumplir. Hoy en día hay muchas personas, sobre todo mujeres, que van de profetisas por la vida, que inundan las iglesias trayendo profecías y que hay muchas personas que se sienten obligadas a cumplir las profecías que se dicen, ¿no? La mujer puede profetizar, sí, sin duda alguna. Todos podéis profetizar de uno. Pero una cosa es ser profetizar y otra cosa es ser profeta. Ser profeta es otra historia, ¿no? Entonces, en ese empoderamiento de la mujer y del despertar a máximos niveles del Olimpo satánico, el espíritu de Jezabel, que fue la primera mujer que se endiosó y que era
la mujer del primer anticristo, de Nimrod, Semiramis. Esa fue la que parió a todas las abominaciones de la tierra, dice la Biblia, Babilonia, la madre de todas las rameras religiosas, ¿no? Bueno, pues con ese empoderamiento, pues resulta que ya hay más, prácticamente se dice que hay más pastoras que pastores. Es algo increíble. Y ya hay mujeres que se proclaman apóstoles. Yo no entiendo muy bien de dónde va todo eso, porque, a ver, es Jesucristo quien confirma a sus ministros, ¿no? Y a unos les hizo a profetas, a otros apóstoles. Y son personas que se empoderan a sí mismas, o los que quieren usarlas para vivir con más recursos, porque tienen cualidades. La mujer es más inteligente que el hombre, tiene más sensibilidad y es más esforzada y más sufrida. Es capaz de llevar muchas más cargas que el hombre. El hombre, pues oye, ya sabes, somos más torpes y cómodos, pero los que quieren usarlas para su enriquecimiento y para su éxito y para estar relajados, pues las empoderan y las hacen pastoras. Y así pastores hacen pastoras a sus mujeres, no sé por qué, pero otras se hacen a sí mismas. Hay hasta pastoras solteras, y se han descubierto pastoras lesbianas que lo ocultan hasta que sale a la luz. Aunque ahora ya pues hay movimientos protestantes como la Iglesia Anglicana, que ya pues es vox populi, que eso está blanqueado, legalizado, religiosamente aprobado. Entonces, bueno, yo creo que una cosa es profetizar y otra es ser profeta. Yeah. A mí me gusta mucho profetizar porque tengo el derecho y el deber de hacerlo, porque eso es lo que manda el apóstol Pablo en el nombre de Jesucristo. Sobre todo que profeticéis, anhelar todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y claro, teniendo la responsabilidad de un ministerio con tantos miles de personas, pues uno tiene que estar en temor y temblor, clamando y diciendo: Dios, avísanos, porque si no nos avisas y viene el zarpazo del dragón y destruye el ministerio, pues son miles de personas que se morirían en unos meses de hambre, de lo que sea, ¿no? Y es una responsabilidad, y además pues por el celo santo de tener revelación profética para darla, ¿eh? Y eso ha marcado mi vida desde el principio, y Dios me ha dado revelaciones proféticas, que muchas de ellas se han cumplido, otras todavía están pendientes quizá. Y es curioso, llevamos muchos programas hablando del quebrantamiento mundial y de cómo Dios está quebrantando el mundo. Y ayer a la tarde hubo un terremoto de unos niveles, 2 terremotos en Venezuela, que ha producido, se supone que miles de muertos, según Trump, entre 10.000 y 100.000. Según las cifras, hasta ahora 32 muertos y 700 heridos, pero esas cifras son completamente falsas, ¿no? Porque no han empezado ni siquiera casi a desescombrar. Y son cientos de edificios que se han hundido, ¿no? Especialmente en Caracas. Sí, y en Valencia. En Valencia también, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se ha oído a toda la gente aterrada? ¿Qué has oído? Dios mío. Dios mío. Todos, pero es que todos los que estaban aterrados gritando: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y es que antes a lo mejor nunca pensaban en Dios ni siquiera para expresar su sufrimiento. Pero cuando están en medio del sufrimiento, pues Dios mío, ya sabes, ese refrán que no me gusta mucho, porque cuando truena todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara, que no va a responder ni por casualidad, ¿eh? Y si responde es para ser instrumento del maléfico que usa las idolatrías y todos los prejuicios y veneraciones e invocaciones absurdas, más bien blasfemas. Pero qué bueno
cambiarlo por decir, cuando truena, todo el mundo se acuerda de Dios. Y cuando el hombre está con la soga al cuello, hasta el más ateo, si le aprietan la soga, dice, Dios mío, ¿no? Yo estoy esperando que todos estos que están entrando en la cárcel, pues puedan invocar al Señor, porque no tendrán ninguna otra escapatoria, ¿no? Ya. Y que reciban por lo menos ser confortados, como ha pasado con este que Sí, estuvo en la cárcel. Sí, Alves, ¿Cómo se llama? Dani Alves, el jugador del Brasil, ¿no? Y que, bueno, le cambió la vida a la cárcel porque allí conoció al Señor, ¿no? Lo que pasa es que el gran problema es que cuando alguien va en orgullo en la cárcel y dice, esto es una injusticia, a mí como tal, no sé qué, se mantiene en soberbia. Sí, pero tú sabes, se mantiene en soberbia ¿cuántos días? Porque eso, un día, un mes, un año, eso va quebrantando, ¿no? Y porque además, pues tiene mucho tiempo libre. Y tiene otros compañeros que acuden a escuchar el mensaje que se predica prácticamente en todas las prisiones. Porque es algo, Sí, esa puerta está abierta. Es algo que agrada al Señor. Cuando estuve en la cárcel me fuisteis a ver, ¿no? Y entonces pues empezarán a usar ese tiempo libre de exceso, porque además que, bueno, recibir visitas, es que los amigos empezarán a dejar de ir a visitarle y las familiares también, porque, bueno, a ver si me entiendes, ¿no? Todo se enfría con la distancia, ¿no? Salvo en aquellos que nunca permiten que haya distancia, porque el amor no tiene distancias. En cualquier caso, es la palabra la que después rompe. Y rompe, o sea que aunque estén con el orgullo más bestial, más satánico, si Dios da oportunidad, pues esas personas pueden recibir el rompepiedras del corazón, que es la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Es curioso porque hay personas, hablando de la gente que se quebranta en la cárcel, ¿no? Personas que han estado en lo más bajo, y que han sido asesinos y delincuentes graves, han encontrado al Señor porque no es que estuvieran en orgullo, sino que estaban atrapados en una cárcel, ¿no? Como Dani Alves decía, yo es que me he encontrado obligado a hacer cosas que me repudiaba a mí mismo ser como era, ¿no? Esa persona está abierta al quebranto. Claro, en el momento en que deja que el Espíritu Santo despierte la conciencia y se sienta culpable de la vergüenza, el horror y la repugnancia al pecado cometido, pues lleva al arrepentimiento sincero y a aborrecerlo, y entonces a confesarlo y a pedir, por favor, Señor, que no vuelva yo a ser así de miserable. Y viene el perdón de Dios, claro, ¿no? Entonces, todo es un proceso del Espíritu. No sé, ni siquiera se puede arrepentir el que quiera, así por las buenas. No, es gracia. Es gracia de Dios, pero Dios es infinito en misericordia, ¿no? Y son muchísimos los que han recibido al Señor en la cárcel, y de hecho nosotros pues tenemos una experiencia histórica. Durante 7 años pudimos dirigir 3 prisiones en Guatemala, donde pues cientos de presos sí, eran menores de edad a Jesucristo, y algunos hoy son siervos de Dios, ¿no? Y hasta pastores y misioneros, ¿no? Entonces, y ahora, en la actualidad, pues no solo estamos llevando el Evangelio a muchísimas prisiones en España y en otros países, sino que también pues llevamos la dirección de 3 pabellones en 3 cárceles de Paraguay. Pero llevar la dirección no significa visitarlos, sino gestionar por completo esos pabellones, entre los cuales hay uno que tiene 700 presos, que es en Tacumbú, en Asunción, que eso es algo impresionante de movimiento espiritual, porque allí desde la mañana a las 7 de la mañana oran, alaban a Dios que rompe las paredes. Allí no se fuma, no hay violencia, no hay robo, no, allí, no hay maledicencia.
se bendicen unos a otros, aprenden las escrituras, enseñan a otros a leer, a escribir y se bendicen mutuamente y bueno, pues reciben a los siervos de Dios que les ministran, aunque ya hay ministros confirmados que todavía siguen presos. No, por ejemplo, en Gran Batán, en Argentina, hay personas que están condenadas por asesinatos, que luego se han convertido y son gente súper servicial, entregada, porque un asesino, cuando se ha convertido en alguien que ha matado a varias personas, es una persona que pone distancia con los demás y dice, cuidado, que estoy aquí por 5, por 6 no me van a hacer nada más, ¿no? Pero cuando hay quebrantamiento de ese tipo, que te encuentras con personas que están ayudando como corderos a los que están alrededor suyo, ¿no? Eso forma parte de un quebrantamiento, yo creo que para toda la vida. Esas personas viven después pues quebrantados, humillados, sensibles y con un respeto a Dios profundo, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y porque el que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Mucho ama. Entonces esto es terrible, por eso los religiosos menosprecian, incluso juzgan a Dios. ¿Cómo a estos les perdonas? ¿Cómo puede ser esto? Que no se lo merecen, y tú tampoco. Y a mí me estás planteando que soy esclavo, hijo de Abraham soy. Esto es tremendo, el orgullo religioso. Ese sí que es el peor de los orgullos. Y que se creen buenos. Y yo diezmo, yo ofrendo, dice el fariseo ahí prepotente de pie, ¿no? No sé, como aquel desgraciado que está ahí de rodillas golpeándose el pecho, arrepentido, ¿no? Y clamando a Dios, diciendo, sé propicio de mí, que soy pecador. Entonces es curioso, se va a llenar el infierno de religiosos que pretenden justificarse con la religión y no se agarran al nuevo pacto de la gracia, porque eso implica dejarse cambiar el corazón y sujetarse a la voluntad del Salvador, pero no un poquito, un día a la semana, 100%. Y eso es lo que no quieren. Ellos son señores de la religión y capos de instituciones que se creen justificados y ese orgullo les entorpece totalmente si no reciben un quebrantamiento especial para que por fin digan, Dios mío, pues lo tienen crudo. Y las prostitutas les preceden en el reino de los cielos, dice Jesús a los fariseos. Es tremendo porque Apocalipsis nos habla de 7 iglesias o 7 aspectos o formas de la iglesia, y la última es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia orgullosa, donde cuando Dios se encuentra con una iglesia hipócrita y religiosa y orgullosa, Dios se va. Si el Espíritu Santo no puede intervenir porque son las normas establecidas lo que impera, entonces el Espíritu Santo dice, yo me voy donde realmente soy útil, donde hay gente que está dispuesta donde a puedo recibirme. Limpiar, regenerar, donde puedo fortalecer y donde puedo manifestar nada menos que la naturaleza de Dios, que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ahí en el altar o se pone a Satanás directamente o se pone el orgullo humano en el lugar que corresponde. Por eso el humanismo religioso es la peor peste del cristianismo actual, ¿no? Entonces hemos visto el culto al hombre y hablar del hombre y el alter ego, pero dirigentes, máximos dirigentes, sin mencionarlos, porque vamos, da pena. Y posiblemente en el infierno habrá cultos. Que en el infierno habrá cultos. Sí, no, los cultos satánicos en el infierno, lo que pasa es que allí no van a poder ni pillarla, sino que la tiranía será de una crueldad inimaginable, porque Satanás es cruel incluso con los suyos.
Y es sádico, tiene un sadismo de maldad que como que se alimenta de hacer el mal, ¿no? Se rodea. Y eso, pues, no se dan cuenta los que se dejan comprar, seducir por Satanás, lo que les espera. Claro. Hablábamos Si de, no se arrepienten, claro. hablábamos de la profecía, ¿no? En la Biblia hay un texto que dice que la palabra profética más segura es como un ancla, ¿no? Pero está hablando es que hoy en día hay muchas profecías que no son anclas, que hoy viene una ola hacia un lado y la gente se mueve movida por la profecía y luego resulta que viene otra ola del otro lado. No lo llamaríamos profecías, esos son suposiciones, esos son presunciones. Son presunciones y son, pues, yo diría, manifestaciones del orgullo religioso que tienen que dar la nota y que, pues, oye, son plagios malvados incluso, mal hechos, los plagios, ¿no? Y la profecía es que Dios habla y entonces, ay, amigo mío, ¿quién impedirá? Si Dios dice, ¿quién impedirá? Por eso es segura la palabra profética. Entonces, el leer la Biblia y ver lo que Dios le dice a uno de sus ministros o profetas, y adjudicárselo uno como que se lo está diciendo a uno mismo, eso es pretender usurpar una relación personal de Dios con cada uno de sus siervos. Y no es así. Si no te habla a ti, por mucho que lo leas, lo prediques, no puedes absorberlo y tomarlo como tuyo. Tiene que ser directo, es personal, intransferible. Por eso la fe viene por el oír. Pero el oírle a Él, no oír al hombre ni al predicador, sino oírle al Espíritu en una comunión personal con Él. En el Antiguo Testamento hablaban de que cuando hay un profeta que da una profecía que es falsa, que no se cumple, a ese lo mataban. Es decir, la ley acababa con él. Era una blasfemia insoportable. ¿Por qué? Por la responsabilidad tan grande del profeta, que es el que conduce al pueblo, el que dice por dónde tiene que dirigirse el pueblo, el dedo de Dios. El dedo índice simboliza al profeta que señala el camino, por aquí. Y imagínate tú, si la profecía es falsa, puede llevar a todo un pueblo al despeñadero, ¿no? Que es lo que han pasado con muchos falsos profetas. ¿No? Y es que hay que tener mucho temor de Dios para decir así, dice el Señor, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, es verdad. Aunque a veces con buenas intenciones uno se asume mensaje profético sin tener toda la revelación fulminante, ¿no? Que te da el Señor cuando te habla. Ay, amigo, pues que... En parte profetizamos y en parte conocemos, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, y Dios esa parte en la que no es suya, sino que es nuestra, con nuestros sentimientos, razonamientos, conocimientos, con nuestra experiencia ministerial o religiosa. Pues claro, pues, ahí es en donde pues Dios tiene misericordia, porque sabe que estamos siendo formados. Claro, eso el que lo hace honestamente o de buena voluntad, ¿no? Pero claro, el que manipula. Utiliza la unción de Dios para sacar un provecho propio y arrastrar al pueblo por donde uno quiere en sus planes o intereses, eso es bien grave. Y aunque estamos en otro tiempo, ya no se apedrea a los profetas, sí, pero Dios sí lo hace, ¿no? Pero Dios fulmina, o sea, vamos, es que cuando uno ve la cantidad de ministros del Evangelio que han muerto con el COVID, pues bueno, puede ser que a muchos haya llegado su hora y el Señor se los ha llevado, pero a otros puede ser que hayan sido quitados de medio.
o los que caen porque en Dios desgracia, dice ¿no? basta. Entonces, sobre todo los hipócritas, los que andan con doble ánimo, con doble vida, ¿no? Están dando apariencia de piedad y resulta que tienen el espíritu de Balaán y profetizan por lucro personal o ministran por lucro personal, pastorean para vivir a costa de las ovejas, en lugar de dar la vida por las ovejas. Así que hay que tener mucho temor de Dios para decir esa Es que ahí frase. está el tema. Así dice el Es el Señor, ¿no? principio de la sabiduría. Sin el temor de Dios, apague y vámonos. Fíjate, Apague y vámonos porque la oscuridad está asegurada. El apóstol Pablo en sus cartas hace diferencia en varias de las cartas entre lo que él piensa y lo que tiene certeza que es de Dios. Esto lo dice el Señor y esto lo digo yo. Luego en el canon bíblico ha quedado embutido o metido dentro, es decir, que tiene el respaldo del Espíritu Santo en que es de Dios también, pero él en principio dice, mira, esto lo dice el Señor, esto tengo claro que es de Dios y este es mi parecer, aunque yo también tengo el Espíritu. Es decir, entiendo que es de Dios, pero no tengo la certeza, ¿no? Y él hace esa diferencia entre unas cosas y otras, dice, esta es mi fe, pero esta no es mi certeza que viene de la parte de Dios, sino que es algo que es mi experiencia y creo que es así, ¿no? Sí, porque de la misma manera que nadie tiene el 100% de la fe, y segundo, nadie puede proclamar que todos sus actos son puros y que es santo 100%, estamos siendo santificados. Pues de la misma manera, nadie puede decir que tiene todo el conocimiento, sino que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y lo que Él quiere es revelarnos, ¿no? Entonces, pero el anhelo que tienen algunos siervos de Dios como Pablo, que era una pasión al rojo vivo, ¿no? Pero dices la humildad de Pablo, que él era capaz de separar, ¿no? Decir, bueno, este es mi consejo, mi criterio, pero no estoy absolutamente seguro desde la autoridad apostólica. Él todavía decía, bueno, hay áreas en que no tengo la revelación completa. Claro. Entonces, Y sin embargo, de todos los apóstoles ninguno fue llevado al cielo como él, ni recibió revelaciones que ni siquiera podía compartir, como dijo el apóstol Pedro sobre él, ¿no? Y ahí se concreta esa lucha de Pablo consigo mismo, en esa afirmación, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está refiriéndose... el bien que quiero hacer no lo hago y Exacto. el mal que no quiero hacer está lo hago. refiriéndose no solo al cuerpo, con los 5 sentidos, que tienen una fuerza impresionante, casi por sí mismos, instintivamente, aunque el alma pues participa en poder usar a los sentidos para satisfacer concupiscencias carnales, pero sobre todo la memoria, el entendimiento y la voluntad, que son las facultades del alma. Y ahí es donde hay una lucha, la voluntad flaquea y uno empieza a sentirse mal, decir, Señor, ¿cómo puede ser si yo, prefiero estar muerto antes que se debilite en mí la voluntad de servirte, de amarte, de obedecerte, ¿no? Y luego pues está también la memoria, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser que me haya olvidado yo de este tesoro viejo, de esta enseñanza del Señor, de esta advertencia? Y me ha pillado por sorpresa el enemigo. Madre mía. Que está esperando agazapado a ver a quién devorar. Pero el apóstol Pablo seguido dice que el hombre se va desgastando, pero que hay en él, o por lo menos él buscaba un renuevo en el espíritu, y era renovado no anualmente, ni mensualmente, ni semanalmente, sino que cada día él buscaba ese renuevo en su vida, ¿no? De día en día. Y eso es ese es el lema de nuestros congresos de este año, ¿no? La renovación, ¿no? Entonces uno puede sufrir como es
biológicamente y normal, incluso en el plan de Dios, debilitarse físicamente, ¿no? ¿Verdad? Tú eres abuelo, yo bisabuelo, y no tenemos la misma categoría. que hace 30 o 40 años. Pero, sin embargo, el hombre interior, que es lo que somos es el hombre interior, ¿no? El alma y el espíritu, pues Dios quiere renovarlo y hacerlo cada vez más ungido, más fortalecerlo cada vez más y hacerlo más divino. Y eso viene, pues, en la gracia de Dios a aquellos que le buscan, que reconocen su absoluta dependencia de Él y que no quieren además ninguna otra cosa que no sea su voluntad. Y eso es primordial. Y encima es descanso. Claro. Porque si tú te niegas a ti mismo, fíjate tú que muchos no reflexionan lo que es el llamado de Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y dicen, pero bueno, ¿cómo es esto? Tengo que negar mi personalidad, mi carácter, mi experiencia, Sí. tengo que negar mi... Sí. Sí, niégate de una vez y considera que todo eso de qué te sirve. Entonces, entonces sujétate. Y toma la cruz, que es la sujeción, la cruz, para estar con Cristo crucificado y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, cada día. Pues es un descanso, porque no fatiga nada más al hombre que el ego. Eso es pesadísimo, ¿no? Es que ser liberado del ego y del yo y el mi, ahora ya con un lenguaje inclusivo, imagínate, sí. Pero ser liberado del ego, de ese corazón insaciable, engañoso y bueno, manipulador y sentimental, y etcétera, arrogante, pues esa es la verdadera paz. No. El verdadero descanso. Lucas, el evangelista, acompaña a Pablo en el viaje que hace Pablo de Cesarea Marítima a Roma, ¿no? En ese viaje en el que hay una situación terrible porque no atienden al consejo de Pablo y Lucas dice, habíamos perdido toda esperanza de mantener la vida y estábamos tirando al mar todo lo del barco para ver si conseguíamos salvarnos. Y sin embargo, Pablo se va a las bodegas del barco, busca un lugar y se pone a buscar a Dios. Y él sale con una palabra profética del lugar, porque Dios me ha dicho, es tremendo, ¿no? Porque Dios me ha dicho, y resulta que esa palabra profética se cumple Que ninguna vida se perderá. Toda la carga se pierde y la barca se pierde, pero ninguna. Habéis sido concedidos, porque él se pone a buscar, Señor, dámelos. Él pide a Dios que salve a las personas, porque al final es lo que tiene que priorizar en el ministerio de un ser humano, Dios y el prójimo. O sea, eso es toda la Biblia, ¿no? Y él consigue que Dios le conceda la vida de cada uno de ellos. Es tremenda, ¿no? La profecía viene como consecuencia de una búsqueda del Señor y de un anhelo de petición delante de Dios de la misericordia. Tú sabes que esa experiencia de Pablo, pues para mí me marcó una revelación profética del final de la Iglesia. Toda su estructura. Todo va a ser destruido. Todo sistema. Incluso pues hasta los locales de culto, todo lo que es el aparato religioso, ¿no? Y hasta el trigo. ¿Para qué? Para aquellos que sobrevivan en la gracia no necesiten ninguna Biblia. Son Biblias vivientes en el Verbo. Y el Espíritu Santo les guiará a conocer todo lo que necesitan conocer en cada momento.
incluso con advertencia profética antes de que sucedan las cosas, ¿no? Y eso es el avivamiento principal, que no necesiten pastores, o sea, hacer discípulos propios, eso es una de las tendencias de los dominadores religiosos, que hacen discípulos suyos para tenerlos como tenientes, capitanes de su ejército religioso y usarlos como quieren, ¿no? Como si fueran los generalísimos, ¿no? Pero el Señor no mandó que hiciéramos discípulos a nosotros mismos, enseñándoles que bueno, las mismas cosas que yo os he enseñado. Hacer discípulos ¿de quién? Es curioso que no lo dice, hacer discípulos a todas las naciones, pero que es obvio, hacer discípulos de Jesucristo. No, igual que a Pedro le dice, me amas más que estos, pastorea mis ovejas, no dijo tus ovejas, ¿no? Y bueno, pues entonces el discípulo es enviado en la gran comisión de evangelizar, si tiene el don evangelístico, o aunque no lo tenga como ministerio de evangelista, tiene que orar y evangelizar, o de abrir puntos de misiones y de hacer discípulos a todas las naciones. Y ya no va a tener a su pastor. Ahora hoy sí, porque bueno, online, pastor. El WhatsApp o... Yo tenía un discípulo directo. que lo arrebataron los religiosos y lo destrozaron después. Pero claro, lograron que sacara el título de la escuela de teología después de 5 años y le dieron una capilla, ¿no? Como se suele Una decir, parroquia. una parroquia, ¿no? Y ahí en la parroquia, pues el pobre de tener que predicar casi todas las semanas y no tener que decir, me decía, Miguel, por favor, mándame alguna predicación para que... Esto es tremendo, yo decía, pero es que esto no es así. Qué pena aquellos que se convierten en leguleyos y en cuellos duros religiosos y aumentan en conocimiento que luego... Sí. Ayer me decía un hermano, ¿no? Que bueno, tiene un ministerio importante. Él me decía, hemos estado en un curso de inteligencia artificial y claro, te dicen que tú le pones al ordenador lo que quieres, el tema del que quieres predicar y las directrices que tienes y te sacan un sermón perfecto. Claro, decía, claro, lógicamente ahí no hay espíritu, y si hay un espíritu es el espíritu de Satanás, porque ahí no está el Espíritu Santo. Y dice, claro, ese es el gran engaño. Claro, yo decía, eso es lo mismo que el que va a la tienda, a la librería evangélica y se compra los 100 mejores sermones de Spurgeon, ¿no? Y dice, y lo que haces es, lees y transmites una lectura. Y dice, ¿y dónde está el espíritu ahí? Lo maravilloso, y la Biblia lo dice, la locura de la predicación es andar en el espíritu y buscar la palabra que tiene Dios para ese grupo de personas, la palabra específica de Dios. Luego me he encontrado con personas, una vez recuerdo a un hermano en el ministerio, le escuché 3 veces predicar y las 3 predicó lo mismo. Es decir, coincidió. Sí, ha conseguido impactar con una predicación. No, ¿qué va? Y coincidió que en las 3 veces sacó del archivo la misma predicación y coincidí. Dice, porque yo sé que predicaba otras cosas, pero dice, te pillé, porque una vez puede ser una casualidad, pero es decir, 2 veces tienes tendencia a tirar de aquello que una vez... prediqué esto una vez y fue una bendición tremenda. No. Dices, gloria a Dios. Sin embargo, la frescura 100% no existe tampoco en el hombre. Hombre, sacas ni en el ungido. ¿Por qué? Porque, pues, primero, las predicaciones, si son ungidas, no son nuestras. No son
del predicador. Y ni siquiera la predicación ungida, sino la unción en las predicaciones del... Ni siquiera la predicación ni la unción, pero en los textos, pues oye, yo siempre creo que hay repeticiones necesarias, porque lo dice el apóstol, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque a vosotros os es conveniente y necesario, ¿no? Aunque a mí me aburra un poco, porque a mí no me gusta repetir, ¿no? Que es un poco lo que yo entresaqué de esa afirmación. Y bueno, pues el Señor repite y repite. Las profecías, precisamente, tienen una peculiaridad. Siempre, como mínimo, se repiten 2 veces las profecías y los resultados de las profecías. Ayer y hoy estaba escribiendo sobre el próximo capítulo de Palabras Proféticas y he escrito sobre el juicio final. Y claro, muchos creerán que el juicio final es el que aparece en Mateo 25. Este es un tema que te dejo ahí. Pero claro, y no es cierto. Ese no es el juicio final. Ese juicio es el juicio de las naciones, en el cual, después de que Jesucristo empieza su milenio y pone su trono y hace el juicio a las naciones, a todos los supervivientes de las copas de la ira, de las cribas que quedan en el mundo. Y pone cabras a la izquierda y ovejas a la derecha. Y sabemos que ahí las cabras son echadas todas al Hades. El juicio final viene después del milenio. Igual que pensar que la batalla de Armagedón es la del juicio final después del milenio. No es cierto. Porque el gran misterio es que el Señor ata a Satanás 1000 años y luego lo suelta. Esto es emocionante, la profecía y el análisis, ¿no? Y curiosamente, el juicio en el que Dios mismo, Jesucristo a caballo, viene y se cumple el gran día de Dios en la batalla de Armagedón, donde son masacrados millones, esa batalla se celebra en Megiddo, en el valle de Armagedón, que lo conocemos por las visitas que hacemos. Desde Haifa Pero el juicio final no es ahí. Es en Armangog. Hay que leer el Apocalipsis, el juicio final de todas esas huestes, de todas las naciones que Satanás, una vez desatado, vuelve a convencer para atacar a Israel. Está a la derecha del Mar Muerto. No es en Armagedón. Yo me quedo sorprendido yo mismo cuando me pongo a escudriñar y a investigar, ¿no? Y son 2 juicios diferentes. ¿Pero qué sucede? Todo tiene que ser como mínimo en pares. 2 muertes, 2 resurrecciones. Siempre se repite. 2 veces se inaugura el templo, 2 veces es destruido. Y más todavía. Porque 2 es el mínimo de repeticiones. Porque tiene que cumplirse ese tremendo versículo de Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es, ya fue y será. Ay, ese versículo. Son 3. Esa es la piedra filosofal de la profecía repetitiva. Porque así Dios, primero, se magnifica. Segundo, así Dios avisa insistentemente para dar oportunidades. ¿Y para qué? Puedan conocer que Él se magnifica y que Él es sobrenatural absolutamente y omnipotente. Entonces, vemos que hay repeticiones proféticas tremendas. Qué curioso que se inaugura el templo cada vez que se inaugura el mismo día y el mismo mes. Y cada vez que se derrumba
Es el mismo día y el mismo mes. Eso además está catalogado históricamente, ¿no? Y bueno, pues las profecías pueden, y muchas de ellas no solo se cumplen 2 veces, sino muchas más, repetitivamente, y es como una cordillera de montes. Que al principio estás aquí y no ves más que el primer monte. Sí, ves la loma, luego subes esa y ves el primer otra. monte, y ese es el primer cumplimiento profético. Cuando llegas ahí y se cumple, ves el siguiente monte más alto, que no lo podías ver anteriormente. Y es el siguiente cumplimiento profético, siempre increciendo. Es algo tremendo, siempre increciendo, ¿no? Y yo quiero estimular a las personas a que tengan un anhelo de investigación, escudriñar las escrituras. Es más, el libro de Apocalipsis, que son pocos los que lo quieren enfrentar en oración y en búsqueda de revelación. Sin embargo, dice que bienaventurado el que lea. Y que no está sellado, ese libro no está sellado, ¿no? No está sellado, ¿no? Está, Daniel sí, es que, Daniel está sellado, pero sí, pero Apocalipsis una no, de las profecías más interesantes es que Dios va a quitar ese sello que le dio a Daniel. ¿Y qué eran esas 7 voces de los 7 truenos, no? Bueno, pues eso, yo no es que tenga ahora mismo, pero sin duda... Porque dice, séllalo hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo Así que en el tiempo del fin entonces, se quita el sello. Serán revelaciones tremendas, o como por ejemplo que aparezca el libro de Enoch, el verdadero libro de Enoch, que tiene que venir. Y sería bueno saber a qué tiene que venir, saberlo antes de que venga. Aunque, bueno, pues cuando venga va a manifestarlo. Pero hay revelaciones que están todavía pendientes de darse y que no las han escudriñado los profetas, ¿no? Y nosotros tampoco, claro. Pero yo sigo ahí cavando en las profecías y orando, Dios mío, ¿no? Háblame que yo pueda conocer las cosas que han de suceder pronto, porque es lo que tú dices, preguntadme acerca de las cosas que han de venir. Él lo dice. Lo que para mí es tremendo es que dice que ese día no sorprenderá a los que están con la lámpara encendida. El día de su venida no les va a sorprender, porque van a estar encajando las profecías con las situaciones que están ocurriendo. Entonces, quizá no con mucho tiempo de antelación, pero probablemente en la última semana, es decir, en los últimos 7 días, estaremos conociendo la venida del Señor definitiva. Como sabemos que, como va a ser en todo el mundo a la vez, no hay día ni hora, pero sí un tiempo de espera ya clara de su venida. No, será eso, efectivamente, 2 días a la vez y en 24 horas. Por lo tanto, no sabemos el día ni la hora, pero puede ser que se cumpla el cantar de los cantares, que ya viene. Se preparan y se viste porque ya viene. ¿Entiendes? Entonces, el Señor vendrá como ladrón en la noche a los que no están con las lámparas al que está dormido, claro, encendidas. ¿Entiendes? Pero no puede, ¿no? ¿Cómo va a venir como ladrón para su novia, para la que va a ser su esposa por la eternidad, ¿no? Su iglesia, ¿no? Para sus santos. No, nosotros no somos de la oscuridad. Y entonces sabremos claramente, tendremos revelación, pero muy cerca. Es decir, que si viene en 2 días, pues oye, él viene al alba en Israel, el alba de Israel, y a partir de eso mide hacia atrás y hacia adelante las 24 horas y los 2 días que implica eso, ¿no? Y donde quiera que te pille, pues habrás escuchado la voz del amado que dice, amada mía, ven. Y los ángeles
avanzando la comitiva real, ¿no? Claro, y es que en ese sentido, es el arrebatamiento después de la primera resurrección. Porque todos los estudios mal hechos escatológicos es como que confunden el arrebatamiento con la venida del Señor. No es la venida, no es venida, no baja a la tierra. Igual, como dijeron los ángeles, igual que lo visteis sobre una nube, así volverá sobre una nube. Y desde la nube resucita primero a los muertos que han muerto en la fe en el Señor, en Cristo, y que están sin cuerpo en el cielo, alabando a Dios. Los resucita y a continuación, casi inmediatamente, a los que están esperándole. Bueno, eso dice un abrir y cerrar de ojos, es decir, un instante. Y entonces los arrebata a su iglesia, a las vírgenes sensatas, por supuesto. Las insensatas se quedan ahí, no tienen aceite. Buscando el aceite, donde... Buscando el aceite, ¿no? Entonces, y la segunda venida es cuando baja y pone sus pies en la tierra y se abre sobre el monte de los olivos, ¿no? Se parte en dos. Y después el primero viene con su caballo blanco y con sus ángeles y con sus santos, ¿no? Y cabalga y personalmente lucha contra todas las huestes de todas las naciones que vienen para intentar masacrar a Israel. Y ahí se produce el gran día de Dios, el día de su juicio, de su ira y de cómo satisface su venganza. El gran día de Dios es el día de su venganza. Todas estas cosas pues son tremendas, ¿no? Y bueno, pues tanto tenemos que aprender, y si aprendemos por la gracia de Dios, enseñamos. Jesucristo ha de ser nuestro maestro personal y directo por medio del Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas. Vosotros tenéis al Santo y conocéis todas las cosas, y eso implica una comunión y una dedicación, oración y también buscar, escudriñar las Escrituras, ¿no? Y entonces podremos enseñar a otros lo que hemos recibido de nuestro Señor. Si recibimos revelación, podemos transmitirla. Y hay muchas profecías, especialmente sobre Israel. Hay profecías maravillosas de avivamiento para Israel y de avivamiento para Egipto, que a mí no se me va, espero que no se me olvide que hay profecía de avivamiento en Egipto, en Siria, en Israel y en Siria. O sea, que implica Siria no es solamente la Siria de Damasco, que está destrozada, quebrantada y que va a recibir el mayor quebrantamiento de su historia. Damasco será destruida y nunca más será ciudad. Eso va a ser... estos terremotos que ha habido ayer en Venezuela están conmoviendo, pero esto no es nada comparable con la profecía del Big One que está pronto a suceder en Estados Unidos, ¿no? Y con la cosecha de bombas atómicas que sembraron, que tienen que cosechar. Pero Damasco será destruida, arrasada, pues probablemente por una bomba atómica o dos. Y en esos quebrantamientos la gente dirá Dios mío y se pondrá de rodillas a clamar socorro, auxilio y perdón. Y por tanto Siria implica Irán, porque era todos los asirios, ¿no? Y yo creo que también Líbano. Líbano, claro. Por supuesto. Entonces todo eso dice que habrá calzada para Yahvé. Una calzada, una autopista, en la cual toda esa autopista proclamarán el nombre de Yahvé
en nombre de Dios. Desde Yeshua, Egipto hasta el Salvador. Siria. Y hay profecías también muy especiales para otros países, ¿no? Aunque algunas son terribles. Por ejemplo, para Rusia, Gog y Magog, pues son profecías muy tremendas. Y en estos escritos que estoy haciendo de investigación profética le pregunto a Dios, ¿será Putin el Gog que dirigirá a las tropas a caballo? Ahora hay elecciones y no va a salir otro, va a salir él otra vez. Claro, pero será este, porque está claro que cuando habla de Gog, en la invasión a Israel habla del príncipe, un hombre, y Magog, una nación, la tierra de Gog, que no solamente incluye Rusia, sino países limítrofes como pues, Georgia o otros países. Y en cambio, en la última confrontación, pues habla de Gog y Magog como dos naciones. Por supuesto, ya es después del milenio, otra vez, Satanás conseguirá usar esas dos naciones como cabezas de la rebelión mundial desde los cuatro extremos de la tierra contra el Señor Jesucristo en Jerusalén. Así que, pero en este tiempo está pronto a manifestarse el príncipe Gog, que capitaneará esa invasión a Israel. Yo recuerdo que salió un sello en Rusia, me gustaba mucho coleccionar sellos, ¿no? Y de niño. Y ponía año 2000 y ponía año 2000 y un ejército de cosacos a Jerusalén. Se me quedó marcado ese sello. La profecía era el año 2000, claro, no ha sido el año 2000. Pero la profecía existía. ¿Por qué? Porque conoce Satanás las Escrituras y sus tiranos, pues reciben. Y sabe que van a ir a caballo porque no van a poder ir con tecnología, porque la cúpula revienta de satélites artificiales no va a estar operativa. No, y ni siquiera... El Internet se va a quedar y no se va a poder utilizar ninguna energía. Es como uno de los secretos de esa invasión. Resulta que los israelitas estarán 7 años recogiendo las armas de esos ejércitos para hacer como leña para el fuego. ¿Qué armas son esas si el acero no puede? Es carbón. Serán escopetas de carbón, porque en realidad el acero se hace con carbón. Sí, bueno. Y carbón les sobra. Y entonces son combustibles. Estas delicadeces, estas delicadas revelaciones, dice que 7 años recogiendo y enterrando cadáveres. Porque Dios los ejecutará. La sangre dice que de Israel, que llega hasta los frenos de los caballos. Ellos no serán los artífices de Armagedón. No. Los artífices de Armagedón no es Rusia y algunos países más que le acompañan. No. Armagedón es todo el mundo. Con sus dirigentes contra Israel. Pero esta será en los montes de Israel y caerá fuego y granizo del cielo y será una masacre impresionante. Aunque Israel también sufrirá algunos daños como disciplina final. Y al final, pues el que sobreviva en Israel será salvo. Alcanzará la salvación de Jesús. Como profetiza la epístola de Romanos. Así que sigamos orando para que
Dios quite el velo a los israelitas. Porque si un judío, que era asesino y fanático, religioso, ortodoxo, el Señor lo convierte, le cambia el corazón y lo usa para llenar todo Asia Menor del Evangelio, imagínate Pues un segundo Pablo, ¿no? lo que podrá hacer el Señor con los 144.000. Otro secreto, 144.000 israelitas, no en el sentido de ser de la tribu de Israel, sino de las 12 tribus, 12.000 de cada tribu, que estén tan ungidos del Espíritu Santo y con tanto respaldo de autoridad y poder de Dios, que todos aquellos que les quieran hacer mal recibirán el mal que les quieren hacer. Esto arrasarán. Así que está pronto a terminar el tiempo de los gentiles y pronto empezará el tiempo de los judíos. Ahora está la aflicción de Jacob, la gran tribulación de los judíos, una vez más potenciándose hasta llegar a niveles tremendos. Y a la vez ya también comienza la gran tribulación de la Iglesia, sobre todo en países pues como Nigeria o como Congo, como tantos países donde matan a miles de cristianos. Pero claro, aún no es la gran tribulación, son primicias. Y después de que se produzca el gran avivamiento de la Iglesia, al final, el remanente de Israel reconocerá aquel a quien traspasaron. Como dice la Torá, no lo dicen los evangelios, lo dice uno de los profetas, ¿no? Me parece que es Zacarías, ¿no? Y entonces, le aceptarán como Señor y Salvador y Él los va a salvar. Oremos, sigamos orando, porque Dios nos use con estas revelaciones proféticas y podamos avisar, tocar trompeta a las naciones y llevarles la palabra profética más segura y que el Espíritu Santo les infunda temor de Dios y Jesucristo los salve. Vamos a orar. Amén. Padre bendito, y frente a este principio de la palabra profética, Señor, que nos sobrepasa y humilla el intelecto humano, porque va más allá de lo que nosotros podemos, ni siquiera que salga del corazón humano, ni de nuestras tradiciones, sino que viene como revelación tuya. Señor, que podamos vivir en la profecía, disfrutar de los avisos y del desarrollo de la palabra profética y anhelar que pueda llegar esa revelación a los corazones, tanto en lo cotidiano, en lo local, Señor, como a nivel internacional y mundial, Señor. Pero especialmente, Señor, queremos poner nuestra mirada en la profecía en Israel, donde tú dices en tu palabra que miremos, porque ese es el reloj que tú utilizas para conocimiento de todos los demás. Señor, que tu Espíritu actúe, que nos libres de las falsas profecías y que podamos caminar en tu verdad. Manifiéstate y actúa en medio nuestro, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre a Cristo y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.